Sean todos muy bienvenidos a este su espacio llamado La Herrería. Estamos transmitiendo desde Sydney, Australia, una vez más para el mundo, para los 4 extremos de la tierra. Bendición para todos ustedes, mis estimados oyentes. Gracias les damos porque nos están dando esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Y el único objetivo nuestro es traer palabra de vida que dé a nuestras almas que están a veces golpeadas, confundidas. Estamos realmente en una sociedad llena de mucha presión a nuestras vidas. Y lo único que en estos momentos puede darnos esa fuerza, ese ánimo para seguir adelante es la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Reciban bendiciones. Grandes bendiciones a cada uno de nuestros oyentes. Estamos en nuestras plataformas, como siempre en YouTube, estamos en la plataforma de Facebook. Ustedes nos pueden encontrar ahí con el nombre de La Herrería, el programa La Herrería que estamos transmitiendo desde cine para el mundo. Sean todos bienvenidos. Bienvenido mi estimado hermano Narciso. Gracias, hermana, por la presentación, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo bueno que está haciendo el Señor y las cosas que tiene aún más para nosotros. Así es de que prestemos atención, papel y lápiz en mano, para que ustedes vayan apuntando las notas que vamos dando y ustedes vayan haciendo su trabajo en casa también, para que vayan a averiguar, a estudiar, a repasar los versículos y Dios les va a guiar en todo momento. Así es de que la palabra de Dios no nos va a fallar. Ella es la luz que nos alumbra nuestro entendimiento, la que nos da fortaleza, la que nos da vida, la que nos da la promesa de estar en un reino eterno. Así de que, mi hermano, esforzados y sed muy valientes para que lleguemos a coronar la vida eterna. Que Dios me los bendiga y me los guarde a todos los confines de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Y espero que nos oigan hasta finalizar el programa. Y una vez más, sean todos bienvenidos. Compartan, no se olviden de compartir esta su palabra, porque ustedes van a ser también parte, son parte desde el momento que comparten, parte de este pequeño o grande ministerio para la gloria del Señor. Compartan y den su like, porque de esa manera la palabra va a correr. Así que muchísimas gracias una vez más por ese tiempo que ustedes están desocupando, que no es un tiempo perdido. Ahora, el tema que vamos a tratar en esta mañana o esta tarde o noche, donde usted se encuentre, el tema es el deber. Estamos llevando una secuencia de estudios. Iniciamos con Mateo capítulo 1 y ya llevamos varias semanas, varios meses que vamos adentrándonos en este discipulado. Y el tema de ahora es el deber y estamos en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. 14, 13, 21. El que tiene papel y lápiz lo puede anotar y después en su tiempo libre puede confirmar todo lo que se diga. Aquí simplemente estamos compartiendo, no enseñando. El maestro, nuestro Jesús de Nazaret, es el que nos enseña acá. Sean todos bienvenidos y dice así la palabra del Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Gloria a Dios, una gran multitud vemos que comió ahí, porque dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así es que
vemos un tremendo milagro y una gran enseñanza que el maestro nos está dando. Al iniciar el versículo 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca. Inicia con esta frase, que él oyéndolo. ¿A qué se refería? Los que estuvieron pendientes de la clase de la semana pasada, hablamos de la muerte de Juan el Bautista. Entonces, ahí Jesús había recibido la noticia de parte de los discípulos de Juan, de la muerte de Juan. Además de eso, vemos en otro relato también que sus discípulos habían venido donde él y le habían dado el reporte de todo lo que ellos habían andado haciendo, el trabajo seguro, siempre en correr la palabra, en llevar la palabra. Me imagino que esa era la noticia que también le daban al maestro. Así es que él, al oír esa noticia triste, él se apartó. Lógicamente, cuando él se apartaba así, él se apartaba para tener una comunión con su padre. Así es, hermana. Él se apartó al recibir ese golpe de repente, ¿verdad? Porque ya el Señor había dicho muchas veces, había anunciado que todavía no era su tiempo, Ahora miró ver de tan de cerca el tiempo de Juan, ¿verdad? De que Juan había sido un familiar de él, que también fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y que ahora había sido decapitado. Pues es lógico, es humano el sentirse triste por una noticia así, cuando un hombre de la calidad de Juan el Bautista, ¿verdad? Se le acabaran sus días tan rápidamente, por decir la verdad, ¿verdad? Entonces vemos ahí que él tuvo un momento como todo ser humano, nosotros nos sentimos cuando alguien se nos muere y el pesar que tenemos, ¿verdad? El dolor, entonces él tuvo que retirarse un poco porque la carga era pesada y necesitaba tener una comunión con el Padre, porque del Padre emana la vida, emana la fuerza, la fortaleza. De ahí él necesitaba estar solo. Pero miramos acá la reacción de la gente que cuando oyó que Jesús andaba por allí, se fueron desde lejos, desde las otras ciudades, a caminar tanto a un desierto y para oírlo, para que le enseñara. Estaban sedientos, estaban con hambre de la palabra de Dios, del conocimiento. Si eran 500 años que no había habido palabra de Dios y ahora oírla de esa manera, entonces ellos querían oír, ellos querían saber, ¿verdad? Qué tremendo, qué motivación. Eso a mí me anima, hermana, porque la verdad es de que eso es un sacrificio, caminar tanto tiempo con niños, ¿ah? Y con niños, y no había tanto alimento y tan lejos de las ciudades que estaban, y caminar ahí para oír al pastor, para oír al maestro. ¿Me está entendiendo? Es una enseñanza, pero un ejemplo único que vemos en la Biblia nosotros acá, como Jesús, viendo la multitud, salió. ¿Y qué hizo lo primero, hermana? Tuvo compasión. Compasión de ellos. Y después sanó a los que ellos estaban enfermos. Oiga bien esto, hermanos, esto es tremendo. Cuando hay un corazón deseoso de que Dios, oír la palabra de Dios, conocerlo a Él, entonces uno se siente, como te dijera yo, menos todavía, que como que no estamos dando todavía la talla, porque esta gente, el sacrificio que había hecho para ir ahí, y ahora reciben el beneficio de sanidad, la compasión de Jesús, ver cómo se contristó Jesús, ver a la multitud. Y también si miramos el versículo 15, miramos también que aún los discípulos estaban preocupados y estaban también preocupados, sí, realmente por la gente, porque le dice, ya anochecía y los discípulos se acercaron a Jesús. Sí, exactamente. Jesús estaba preocupado porque la gente buscaba lo espiritual, oír su palabra, alimentarse de la comida verdadera, pero los discípulos estaban preocupados por lo material, ¿no? Por lo material. Uh-huh. Exactamente. Entonces, ellos estaban preocupados porque ya la hora ya es tarde y no hay nada que comer aquí. Pues que vayan a las aldeas para que compren comida y puedan saciarse y seguir adelante. Y
una actitud muy normal, ¿no? También de nosotros los seres humanos, porque los discípulos lo primero que cuando Jesús les dijo, le dicen ellos a Jesús, en versículo 15, ya cuando ya anochecía, dice, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Esto es una preocupación, esa es la preocupación humanamente hablando, ¿verdad? Pero ellos decían, despide a la multitud. Despídela, exactamente. Que se fueran así a buscar ellos a buscar su comida. Donde alimentarse. Este es algo tremendo, ¿verdad? De que el humano, es que así somos los humanos. Así razonamos nosotros. Cuando no entendemos, así razonamos. Todavía a este estado todavía los discípulos no habían entendido. Pero aquí viene la lección. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Wow. Ahí viene el deber. Ahí está el tema que tenemos ahora, el deber. La responsabilidad que tenemos de nosotros de darle de comer. No hay que mandarlos vacíos, hay que darle de comer. Mayormente, mi hermano, cuando miramos que hay sed, que hay necesidad, que hay hambre de la gente, entonces es cuando más nosotros tenemos que hablar. Por eso Jesús quiso apartarse para descansar. Más sin embargo, dijo, no puedo, no me puedo dar, en este momento no me puedo dar este privilegio de ir a descansar porque estoy viendo a la multitud necesitada, estoy viendo a la multitud hambrienta. Entonces, mi deber es pues responderle a esta multitud que viene. Hablar con ellos, hablarles del reino, hablarles del reino del Padre, ¿verdad? Así de que, hermano, es una lección tremenda. Dale vosotros de comer. ¿Y qué contestaron ellos? ¿Y de dónde, pues? Aquí no hay, dice, no tenemos. Aquí sino 5 panes y 2 peces. Y 2 peces. Bien importante. Aquí nosotros no vamos a andar anunciando ni vamos a hacer propaganda a que va a haber una campaña de sanidad divina. No. Nosotros no hacemos eso. La Biblia, las Escrituras no nos dicen eso. Las Escrituras dicen que estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Estas señales seguirán. Entonces las señales siguen cuando nosotros creemos y no dudamos de la palabra de Dios y estamos haciendo el trabajo que Dios mandó hacer, ¿verdad que sí? Entonces nosotros no anunciamos campañas evangelísticas de ese tipo porque no lo dice la Escritura. Las Escrituras dicen que Jesús nunca anduvo anunciando que iba a haber un milagro, nada, o para echar fuera demonios, o para resucitar a los muertos. No, nada de eso. La Escritura no lo dice, pero sí Dios respalda a sus ungidos. Dios respalda a sus ministros. Dios respalda a todo aquel que invoca el nombre de Él de corazón. Y Él va a hacer las señales. Él va a contribuir con usted dándole un don para que usted, cuando Él quiera hacerlo, el milagro, Él lo va a hacer. Nosotros no le vamos a decir a Dios cuándo lo tiene que hacer. Por eso es que Jesús dijo, el siervo, el mensajero no es mayor que el que lo envió. Siempre hay una sujeción. Tenemos que esperar esa jerarquía que está sobre nosotros, es esperar en Él y nosotros solamente llevar es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Y si Dios hace milagro, ese es Dios glorificándose, confirmando la palabra que han oído. Así es de que, mis hermanos, adelante y firmes y dignos. Ahora, una vez que Jesús les dice, dale vosotros de comer, volviendo al tema, volviendo a la Escritura, después dice en el versículo 19, la segunda parte dice que, trajeron los panes, trajeron los peces, vino Jesús, los tomó, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. No fue directamente Jesús, sino que Jesús estaba encomendándoles a ellos un deber. Esto ustedes tienen que hacerlo. Ustedes, los discípulos, tienen que ir y alimentar a esta multitud. Vayan y lo sientan de 50 y de 100 en grupos, porque de acuerdo a lo que leímos, eran más de 5,000 personas. Así es, no contando los 5,000 hombres, sino contando a los niños y las mujeres, ¿verdad? Exacto, hombres, sí. Tienes razón. Así es de que nosotros estamos viendo esto, pues de que es la responsabilidad.
es el deber de nosotros, los que hemos creído en el Evangelio. Usted que me está escuchando al otro lado del mundo, hermano, es un deber de entregar el Evangelio puro, sin contaminarlo, sin adherirle nada. Es darlo como Él lo dio. Mire que lo que Jesús bien tremendo es, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Una responsabilidad. Mire el orden que trae, que pone aquí Jesús a sus discípulos. Por eso, claro, anteriormente, por eso les dice, dadle vosotros de comer. Exactamente. El deber de los discípulos era de alimentar. Ahora, si seguimos leyendo nosotros el capítulo, lo que sigue, el 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. ¿Y cuántos discípulos eran? 12, ¿verdad? Entonces, estos 12 discípulos les había quedado alimento para que ellos alimentaran a la gente. Habían sido, los encomendó en los ese encomendó, momento. Exactamente. Eran 12 tribus de Israel, que ese era el alimento que le iba a dar al pueblo de Israel. ¿Entiende? Entonces, eso es tremendo. Para nosotros es tremendo porque hay una responsabilidad, hay un deber de nosotros. Estamos comprometidos con el Señor. Estamos, como dijo Pablo, somos deudores. ¿Entiende? Aunque demos nuestro cuerpo, dijo Pablo, para ser quemado y no tenemos amor, nada somos. Aquí estamos viendo el amor de Dios manifestado en Jesús y también ahora en el tiempo de hoy en día lo estamos viendo a través de los apóstoles también que dieron sus vidas por este glorioso evangelio. Vale la pena porque un día a su tiempo segaremos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Amén, así es. Vamos a hacer una comparación también en cuanto a la alimentación de 4,000, porque estamos viendo... Perdóname, hermano. ¿Otro punto? Sí, lo que vamos a hacer aquí. Esto es la información que nos está dando Mateo, ¿verdad? Mateo nos está dando esta información de lo que él vio, lo que él pudo percibir, de lo que él vivió, ¿verdad? En ese momentito. Ese es el ángulo que él vio. Yo quiero que miremos el ángulo que dice Marcos acerca de los 5,000 y podemos leer si tenemos algunos detalles que podamos ver para que nosotros podamos comparar las dos versiones. Ya. El evangelio, dos relatos, digamos. Sí, los dos relatos, exactamente. El evangelio es uno. Amén. No hay 4 evangelios, es un evangelio. Pero 4 apóstoles escribieron, o no los 4, pero 2 de ellos no fueron apóstoles. Marcos no fue apóstol, ni tampoco Lucas. Así es de que ellos recopilaron esta información para dejarnos el mismo evangelio, pero diferentes ángulos, porque Pedro tenía un ángulo, Juan tenía otro ángulo, Pablo tenía otro ángulo. Entonces, tenemos que ver este evangelio, cómo fue presentado. Entonces, esto no se contradice el evangelio, ni estamos leyendo un evangelio diferente. Es el mismo evangelio, pero de diferente ángulo. Así que vamos a comparar ahora qué nos dice Marcos con esta misma alimentación de los 5,000. De los 5,000, y eso lo tenemos en Marcos capítulo 6, 30 al 44. Pero no sé si querés que lo lea todo o nada más vamos leyendo algunos datos tal vez hay que leerlo, se adhieren. Hay que leerlo todo para que miremos a dónde vienen los detalles, ¿verdad? Porque hay detalles. Ok, Marcos 6, 30 al 44 dice así. Volvemos a la alimentación de los 5,000 y dice de esta forma: en el nombre de Cristo Jesús nuevamente. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Que eso era a lo que se referían. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tiempo tenían para comer. Y se fueron todos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron ante ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada.
despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de cientos en cientos y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Así es que vemos igual lo mismo, la compasión que tuvo, la alimentación que le dio a toda esta gente. También vemos de que además de eso, también aparte de que los sanó, también que les estaba también enseñando, ya les enseñó, les estaba dando también palabra, les sanó. ¿Ya? Y algo muy importante que vemos acá es que dice en el versículo 34, dice, que no lo dice en Mateo 14, 13, 21, que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así es tremendo. Esto es lo que estamos hablando anteriormente, ¿verdad? Y es fuerte el llegar a tener ese discernimiento de las personas, cómo las vio Jesús, que eran como ovejas que no tenían pastor. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban los saduceos? ¿Dónde estaban los fariseos? ¿No les enseñaban? ¿No enseñaban ellos la ley? Me pregunto, ¿verdad? Y la verdad es de que ellos, como que eso ya era un ritual que hacían y no era algo de corazón. Ya parece que ya sus oídos estaban cansados de oír lo mismo, y hacían lo mismo y volvían a caer en el mal. Y cada año era un becerro para matarlo, para sacrificio y todo. Para sus pecados. Para sus pecados, ¿verdad? Entonces, ellos andaban como errantes, como buscando un lugarcito donde se pudiera comer comida buena, ¿verdad? Buen pasto, un buen pasto, exactamente. Un buen pasto la gente. Así es. Entonces, ahí y miramos nosotros de que esto también, este pastor, que no tenían pastor, dice, pero miremos qué dice Jeremías 3:15. Jeremías profetiza, vamos a leer Jeremías 3:15 y dice así: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Estaba profetizando Jeremías lo que Jesús prácticamente estaba viendo ahí. Exactamente, nosotros estamos viendo acá y dice, y os daré pastores según mi corazón. Pastores, no está hablando de un pastor, está hablando en plural, pastor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y inteligencia. Wow, sabiduría, conciencia. Qué tremendo. Imagínense de 12 hombres. Estos hombres ya estaban predichos que iban a estar al frente de la obra. Es por eso que Jesús les estaba diciendo, ustedes son los que les van a dar de comer a ellos. Porque a Jesús lo que estaba haciendo es dándole cumplimiento a esa escritura, que Dios estaba en Jesús, moraba en Jesús y que Dios mismo les hablaba a través de Jesús a ellos. Por eso es que Él dice, les daré pastores conforme mi corazón. ¿Qué corazón tenían estos hombres? De dejarlo todo, mujer, niños, hijos, padres, hermanos, tierras. ¿Qué no dejaron ellos para seguir a Jesús? Entonces, sí, hermano. Vamos viendo también que Jeremías nuevamente les profetiza en el capítulo 23, versículo 4. Así es, vamos a leerlo. 4 dice, y pondré sobre ellas pastores que los apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Y qué dijo Pedro cuando fueron encerrados con Juan? Y los
torturaron y los azotaron y los amenazaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Dice que ellos salieron, después de la paliza que les dieron, dice que salieron gozosos por haber sufrido por el evangelio, por el Señor. Era un privilegio. Era un privilegio. Para ellos. Se sentían orgullosos que estaban haciendo algo por la obra. A nosotros nos amenazan una amenaza y nos vamos a meter en una cueva, ¿no? Entonces, debemos de ver esto. Esto es una enseñanza tremenda y fuerte, hermano, para nosotros. Es un desafío que nos hace el Señor acá, un deber que tenemos. No podemos quedarnos encerrados, porque Pablo lo dijo, la palabra de Dios no puede quedar encerrada. Tenemos que hablarla, tenemos que de llevarla adelante. Y si hoy murió otro, el Señor va a levantar a otros más, hermano. Pero esta palabra no puede estar cerrada, tiene que correr como ríos de agua viva. Y estos últimos tiempos que estamos viviendo con mucha más fuerza, porque el Señor está a las puertas y tenemos que estar como Él estuvo. Mi hermano, como Él estuvo 3 años nada más, tuvo Jesús, y en 3 años le tuvo que hacer todo este trabajo porque sabía de que Él pronto iba a partir. Él no, tiene que estar la iglesia en este tiempo. Exactamente, esto es lo que estamos viendo nosotros acá, es el por qué Jesús se apresuró, o no se apresuró, sino que no descansaba. No descansaba, no tenía un momento, porque el lugar sí trató de retirarse para tener una comunión con Dios, ¿verdad? Llegó la multitud, entonces Él salió, Él los sanó, Él les proveyó, Él los alimentó. Él no les pidió, no creo que Jesús, ni siquiera se menciona acá, que haya pedido plata para comprar pan, hacer una colecta ahí para comprar el pan, no. Él solamente agarró el pan, lo levantando los ojos al cielo y los bendijo, y el Señor multiplicó los panes, multiplicó los peces, comieron hasta saciarse. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Y dígalo, hermano, repítalo conmigo y diga: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él está, Él fue, Él está y Él será. Amén. Así es, mis estimados hermanos, gloria al Señor por su palabra. Es una palabra realmente que nos robustece, nos hace fuerte, nos aumenta nuestra fe, que es lo que realmente queremos en estos tiempos. También vemos una profecía en cuanto a un pastor, hermano, que nos da Ezequiel 34:23. Me gustaría también compartirlo, porque está otra profecía. Vemos que Jesús estaba preocupado, ¿no? Porque la multitud dice que andaba, dice, como ovejas que no tienen pastor. Y vamos a leer Ezequiel 34:23, que dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Ahí está. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ya. Así es que estamos. Y nosotros sabemos por qué habla aquí y se refiere a David, porque David, cuando era pequeñito, el más pequeño de sus hermanos, él, ¿qué es lo que hacía? Cuidaba las ovejas de su papá. ¿Ya? Entonces, ahora en la profecía va más adelante. Ahora, ¿quién es ese pastor que estaba con las ovejas? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús con toda esta enseñanza que estamos hablando en Mateo 14, 13 al 21 y Marcos 6, 30 al 44? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñándolo, preparándolo, capacitándolo a ellos, porque ellos iban a continuar el evangelio. En ello era el deber de enseñar a la iglesia, a todos los creyentes, de discipularlo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, haciendo discípulos para que cuando vuelva Cristo tenga un pueblo que lo reciba acá en la tierra, porque Él viene a la tierra y va a reinar 1000 años y vamos a reinar 1000 años con Cristo, si es que le llegamos a coronar la vida eterna. Hermanos, el evangelio es algo precioso, es doloroso, hay momentos de dolor, hay momentos de lágrimas, hay momentos de pérdida de vida, ¿verdad? Pero el final de todo esto tiene sabor a miel. Amén, así es. Así es que vamos siguiendo, mis estimados hermanos, con las enseñanzas, porque nos gustaría rápidamente, el tiempo está pasando y bueno, queremos abarcar esta enseñanza y hacer también una comparación, porque capítulos siguientes de Mateo
Ahorita estamos en el capítulo 14 de Mateo y vamos a ver más adelante en el 15 que hay otro también milagro similar al que acabamos de leer acá en Mateo 14:13. Vemos otro milagro similar en Mateo 15:32, el cual lo vamos a abarcar también para hacer una comparación. No es que sean que sea un error, digamos, de escritura acá, sino que un milagro que se efectuó diferente, porque aquí habla de 4,000, ¿no? Habla de 4,000 y me gustaría compartirlos con todos nuestros oyentes. Y dice así la palabra del Señor en Mateo 15:32. Dice de la siguiente manera. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Si es que estamos viendo datos bastante también importantes acá. Igual era una multitud grande, era 4,000, sin contar las mujeres y los niños. Aquí habían 7 pececillos, habían 7, dice, y ellos dijeron 7, y unos pocos pececillos, no se dice acá, no se nombra de la cantidad de pececillos que habían. Entonces, vemos también lo mismo, ¿no? La compasión. Esta gente ya tenían 3 días de andar sin comer, 3 días de ayuno con el Señor. Es algo grandioso. Volvemos a ver otra vez el cuidado de un pastor. El corazón de un pastor se revela aquí en esta lectura. Por eso estamos comparando, estamos metiendo esta parte acá de la escritura en el estudio, porque es tremendo cómo Jesús mira la necesidad de las personas y lleva el control del tiempo también. 3 días tenían ya de estar con él y no tenían que comer. Y le dio a él temor de enviarlos sin comer para que no perecieran en el desierto o cayeran desmayados por hambre. En el camino, ¿verdad? Entonces, ¿se están dando cuenta ustedes de lo que es un pastor? ¿Están conociendo el corazón de un pastor que cuida las ovejas? Y está en todo tipo de necesidad de sus ovejas, no solo en estarle dando Biblia, darle palabra de Dios, sino que también están preocupados de su salud, porque lo sanaba. Estaban preocupados de que se mantuviera su estómago lleno. La gente, que estuviera su estómago bien saciado, los quiso mantener saciados. Y algo muy importante que me gusta acá, y también lo vimos en la otra lectura del milagro de los 5,000, dice de que tomando, dice, los 7 panes y los peces. Entonces, como quien dice, son 7 días de la semana. Así es, son 7 días de la semana. Alimento diario. Diario. Vamos a ver esto. Esto lo vamos a ver con la historia, ¿no? Vamos a ver, vamos a ponerlo acá. En Mateo dice que habían 5 panes y 2 pececillos. Hacen 7. Amén. Entonces, 2 panes y 2 pececillos. Aquí son 7 panes o 5 panes. 7 panes, pero no 7 panes, no dice el número, la cantidad de peces, pero son 7, el número perfecto. Y 7 fueron las canastas aquí que sobraron. Los 7 días de la semana. Ahora, vamos a irnos un poquito a la historia, solamente así hablándola. ¿Cada cuánto se reunía la iglesia primitiva? ¿Cada cuánto? ¿Era semanal? ¿O cada 15 días? ¿O los domingos nada más? ¿O los sábados? ¿O los viernes? ¿Qué días eran? Dice la escritura, todos los días en el templo, en las calles, no cesaban. 7 días. El deber es grande, hermanos. La responsabilidad es grande, hermanos. Todos los días
todos los días, 7 días a la semana, estar buscando la misericordia de Dios, buscando la relación con Dios, la comunión con Dios, a través de nuestras oraciones, a través de nuestros ayunos, a través de las enseñanzas, a través del evangelio, a través de las experiencias, a través del compañerismo. Todo lo tenían en común ellos, hermanos. Tu necesidad es mi necesidad. Así es. El versículo que está haciendo mención está en Hechos 5:42, que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso son las Amén. 12 canastas, por eso son las 7 canastas también, las 12 cestas que se recogieron en Mateo, Que se recogieron. y también las 7 canastas que se recogieron en Mateo 15. Así es. 7 días de la semana, 7 días de la semana. No cesaban. No cesaban. Hermanos, nosotros tenemos un tiempo que dedicarle al sacrificio de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, sacar el tiempo para buscar a Dios, para que sea esa lámpara que alumbre nuestra vida, para que podamos nosotros radiar y que miren, no porque somos, como les dijera yo, exagerados, sino que la gente mire. No es que vamos a alumbrar de una manera que wow, que estello, que tira ese, no. Pero con nuestras actitudes que podamos llevar y que la gente mire que hay un cambio en nuestras vidas. Que Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas para que podamos radiar esa luz que la gente miraba en Jesús, miraba en los apóstoles y miraba en todos los creyentes. Lo miró en Esteban, lo miró Felipe, lo miraron en todos ellos, en todo aquello, aunque no eran apóstoles, pero miraban la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a leer ahora Juan, la enseñanza de Jesús. En Juan capítulo 21 está bastante interesante porque ahí miramos también lo que le concernía siempre a Jesús. Juan capítulo 21 del 15 al 17, cuando le dice, apacienta mis ovejas. Ya, cuando le dijo a Simón Pedro, vamos a leer ese, muy tremenda la enseñanza de Jesús, siempre él preocupado por las ovejas. Vamos a remarcar en esta pregunta que hace Jesús a Pedro, ¿verdad? Amén. Y yo quiero que usted agarre y se ponga en los pies de Pedro y respondamos, cada uno de nosotros respondamos al Señor esta misma pregunta que le hicieron a Pedro. Amén. Dice así, entonces San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es que el Señor ahí está preocupado y realmente quería oír de los labios de Pedro qué tanto realmente él estaba comprometido. ¿Qué tanto estamos comprometidos con Dios nosotros? Esa es la pregunta que Jesús hizo a Pedro. 3 veces me amas. ¿Cuánto nosotros amamos a Jesús? A veces nosotros creemos humanamente, me pongo yo allí también porque humanamente somos humanos, seres humanos, ¿verdad? Y humanamente pensamos de que con ir a la iglesia el sábado o el domingo o el día que sea, ¿verdad? Ya le pagamos al Señor, ya por lo menos estamos haciendo algo para el Señor por ir a la iglesia. Definitivamente ahí pues no, eso no es amor. Amor es darle a Él, es obedecerle a Él, es sujetarse a Él y
llevar el evangelio del reino a toda criatura. Apacienta mi oveja, apacienta mis ovejas. Apacentarla es estar al cuidado, viendo que el enemigo, el león, el gato, el tigre, lo que sea, el oso, no se las venga a comer. En 2 ocasiones le dice apacienta mis ovejas. Exactamente. Y en una le dice pastorea mis ovejas. ¿Ya? Entonces pastorearles es darle el alimento adecuado, el agua, cubrirla. Siempre está es relacionado todo. Llevarlo al pasto, al mejor pasto. Al mejor pasto, buscarle a los mejores pastos para que coman, se alimenten y tengan robustas estas ovejitas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Eso es lo que Jesús enfatiza acá, es de que cuánto verdaderamente nosotros amamos al Señor. ¿Estamos dispuestos? ¿O las pasiones nos obligan a no hacerlo? ¿O no lo sentimos? ¿Qué pasa? Nosotros entonces démosle una oportunidad a Dios. Aquí nosotros démosle una oportunidad a Dios. Si no lo siente todavía, hermano, usted está en un deber de hacerlo, de obedecerle o buscar la manera como confesar, arrepentirse y confesar sus pecados. Porque de otra manera nosotros no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Con amor, se lo digo, de otra manera no vamos a poder entrar al reino de Dios. Si no entramos por la puerta que es Cristo Jesús, nosotros no vamos a estar. No importa en la iglesia que esté, la denominación que esté, la agrupación que esté, no importa dónde usted esté, eso no nos lleva, no nos conduce al reino. La palabra, el evangelio, el obedecer el evangelio es lo que nos va a llevar al reino de Dios. El sujetarnos a esa palabra y obedecerla y llegarla al final, hasta el final de nuestros días, si es que vivimos todavía y no ha venido el Señor, pero hasta el final de nuestros días, morir en esa causa. Así es de que, mis hermanos. La importancia es de compartir, mis estimados, compartir. Exactamente. El pan, compartir la palabra, compartir lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No necesariamente tenemos que tirar un mensaje en una plaza o en una iglesia, sino que compartir con el necesitado, ya sea palabra de Dios, ya sea también el alimento, lo que mi prójimo esté necesitando. El Señor a cada uno de nosotros nos usa de diferentes maneras. Así es que es lindo cómo el Señor nos habla, es lindo cómo Jesús nos está hablando, aquí como está recomendándole a Pedro que apaciente, que cuide de las ovejas, del rebaño. ¿Ya? Es algo precioso como el Señor siempre estaba preocupado por su rebaño. Y vemos a los discípulos también que siguieron el mismo mensaje, obedecieron el mismo mandato de Jesús y sabían que era un deber en cada uno de ellos. Si miramos el consejo que nos da Pablo en Hechos 20, 28 al 31, vamos a compartir esa porción de la palabra y ya pronto, mis estimados, vamos a concluir con el estudio. Un versículo más, aparte de Hechos 20, 28 al 31, vamos a compartirlo, el consejo que también nos da Pablo. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así es que ya Pablo también se estaba prácticamente despidiendo acá y amonestando a los fieles. A perseverar en la verdad. Y a perseverar y a cuidar, dice también del rebaño, el versículo 28. Mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño. Era una preocupación, algo que a Pablo le estaba realmente
le concernía, ¿no? Que cuidaran del rebaño, que lo protegieran, porque también les advierte y le dice que se van a levantar después de mi partida, dice Pablo. Me imagino que con lágrimas en sus ojos, porque él amaba a la iglesia, amaba a ese pueblo. Le dice, porque sé, dice, les habla con seguridad, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y eso, mis estimados, lo estamos viviendo. Estamos con personas al frente de las congregaciones, lobos rapaces, que están más bien devorando a la oveja, que están desplumando, dicen en cierta parte de la palabra del Señor, también al rebaño. Le están sacando el cuero, los están destruyendo. En vez de cuidarlos, en vez de alimentarlos, en vez de darles, más bien les piden, les sacan. No, el Señor que dijo, y Pablo que nos dice, Pablo de ese consejo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán. Se levantarán, hombre. Así es que, hermano, esto es un cumplimiento que no vamos a decir nosotros que hasta ahora pasa. No, eso sería decir que ahora lo estamos. Nosotros ya estamos viviendo hora extra, como dicen, ¿verdad? Pero esto se dio en el primer siglo, en los tiempos de Pablo. Ya venían hombres abandonando la fe, abandonaron a Pablo, se apartaron del evangelio. Miramos el estado de la iglesia a los 100 años, más o menos a los 90 años de la iglesia cuando Juan fue encarcelado en la isla de Patmos. ¿Qué pasó allí? Tuvo una revelación y Dios le mostró el estado de la iglesia, cómo estaba la iglesia. Pero habían fieles también. Así como se habían levantado muchos de falsos hermanos ahí dentro de la iglesia, pero también había gente fiel. Y lo que nos anima la palabra es hacerle fiel al Señor, a morir, porque Jesús dijo, y esta palabra la voy a repetir, Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y estamos hablando aquí nosotros un discipulado y también estamos hablándole a estos pastores, a los pastores que dice que Dios los ha puesto por rebaño, por pastores. Esas son dos cosas que nosotros tenemos que asegurarnos bien, ¿verdad? Hermano, escuche al pastor. Escuche al pastor, óigalo que él enseña y lo que él dice si va de acuerdo con las escrituras. Si no, hermanos, salid en medio de ellos. Salid en medio de ellos. Es lindo cómo Pablo les habla con el corazón a este pueblo, porque dice en el versículo 31, la segunda parte dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Que los ha amonestado. Exacto. No ha cesado. Exactamente, hermana. Es que, mire, hermana. Tremendo el amor de Pablo y vamos a ver el consejo también que les da Pedro. Pedro, exactamente, eso. Vamos a ir entonces a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y de 2 al 4 vamos a leer. Vamos, otro consejo donde Pedro dice ahí, apacentad la grey de Dios. Hermano, esto es para aquellos hermanos que se están levantando, que quieren tener un liderazgo dentro del evangelio. Hermano, esto es lo que manda el apóstol Pedro, y Pablo también. Pero quiero que miremos acá, que aquí jamás Pablo está hablando a los líderes de música o nada de eso. Está hablándole a hombres que tienen el llamado para ministrar. Los encargados de alimentar. Los encargados de alimentar, los que han sido llamados ahora en estos días para seguir con este evangelio, anunciando el evangelio. No tiene que ser un pastor, no tiene que ser un diácono, no tiene que ser un anciano en la iglesia. Usted tiene que hacer el trabajo. Es que si usted oyó este mensaje, usted repítalo. Usted se lo dice a su vecino, usted ya eso está predicando el evangelio. Y ahora con estas redes sociales solo se comparte, que es algo más fácil. Es más fácil, exactamente. Así de que mi hermano, no se me ponga así también que yo no estoy ahí, no soy pastor. No, el evangelio es para todos.
Si usted oyó un evangelio, usted está viendo este discipulado y usted lo ha aceptado y usted quiere seguir adelante y creciendo más, entonces usted va a ir compartiendo esto y usted va a ir, conforme usted va compartiendo, está recibiendo, pero también está compartiendo, usted va a ir creciendo espiritualmente. De conocimiento en conocimiento, de gloria en gloria vamos a ir. Así es que también el consejo de Pedro ahora lo vamos a leer. Y Pedro en el capítulo 5, en versículo 1, dice, ahí se está refiriendo a los ancianos, que eran los pastores en aquellos tiempos, también le llamaban ancianos. A los pastores, sí, a los pastores le llamaban ancianos. ¿Estoy correcta? Sí. Ok, entonces dice que ruego a los ancianos, dice el versículo 1. El versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Algo bien importante, eso que dice cuando aparezca el príncipe de los pastores, pero vamos a enfatizarnos ahí cuando dice Pedro, dice, apacentad la grey de Dios que esté entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo dice? No por fuerza, no podemos obligar a nadie, sino que tienen que ser por voluntad. Otro punto, no por ganancia deshonesta, no porque quiero sacar dinero, voy a hacer mi iglesia, voy a formar mi grupo y voy a comenzar a cobrar aquí ofrendas y diezmos y el que no pague los diezmos lo mando al infierno. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Por qué? En otras palabras, enseñar, llevar a la grey la palabra con ese ánimo, con ese deseo. Darles de comer. Darle de comer. Ahora, otra cosa que dice aquí, otro consejo que nos da Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, como quien dice, aquí soy yo el todo, aquí soy yo el pastor, aquí soy yo el que mando y se va a hacer lo que yo digo. No, sino dice, siendo ejemplos de la grey. Eso es muy importante porque de otra manera la palabra no tiene validez si nosotros no damos el fruto del que estamos hablando, del que estamos enseñando, de lo que estamos predicando. O sea, hay varios puntos, requisitos que les está requiriendo ahí Pedro. Les está pidiendo que tiene que ser. Cuidándola no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre ellas, sino siendo ejemplo en todo. Ahora, cuando aparezca el príncipe, ¿a qué príncipe? ¿A quién se refiere este príncipe? Bueno, aquí yo creo que estamos... Príncipe de los pastores, dice. Exactamente, estamos hablando del mismo que estábamos enseñando en Mateo. El maestro. El maestro. Pastor de pastores. Pero aquí, ahora, él le llama príncipe, porque aquí estamos hablando, Pablo está hablando del tiempo del final de los 1000 años, porque vamos ya, habla de eso, pero para preparar a esta gente para ese tiempo del fin de los 1000 años. El fin de los tiempos, porque aquí dice, porque dice el versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces ya está hablando del tiempo del fin, cuando Jesucristo entregue todo al Padre. Entonces el Padre viene a ser... Él se sujetará al Padre. Y Él viene a ser el Rey sobre todos y Jesucristo viene a ser el príncipe. Digamos. Exactamente. Dios será príncipe. En todo y por todos y en todos. Amén. Así es que gloria al Señor por su palabra, mis estimados. Gloria a Dios por este tiempo que nos han prestado. Estamos concluyendo con esta clase, estamos concluyendo con el deber que tenemos. Como decía, el tema es el deber. El tema que teníamos es el deber en cada uno de nosotros compartir
dar el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Así es que gloria al Señor, porque esperamos que nos hayan oído hasta el último momento. También esperamos que estén compartiendo la palabra. Si esta palabra a usted le ha tocado, si esta palabra realmente ha sido de gran bendición a su vida, si usted quiere poner las manos en el arado, pues gloria al Señor. Hágalo. Si usted nunca se ha determinado, si usted nunca ha tomado un paso adelante como para servir, para seguir al Señor, para hacer algo en la obra del Señor, hoy es el día, hoy es el momento. Venga el Señor, venga Cristo Jesús. Diga, yo quiero ser uno de esos sedientos, así como ese pueblo que andaba detrás de él, esa multitud. Yo quiero ser una de esas personas, ese hombre, esa mujer, ese joven que está escuchando en este momento esta palabra. Es decir, yo quiero ser uno de estos valientes. Quiero ser una persona sedienta. Aquí estoy, aquí está mi vida. Me postro, me entrego a ti, oh Jesús de Nazaret, y haz con mi vida lo que tú quieras. Guíame, dirígeme, sé tú hablando a través de mis labios, sé tú abriendo mi boca, sé tú usándome para la gloria tuya y el engrandecimiento del reino de los cielos. Gracias les damos a cada uno de ustedes por habernos escuchado, por haber realmente puesto atención, ojo y oído también a la palabra. Ojo, porque yo sé que ustedes van a ir a leer la palabra y más bendición será añadida. Gloria al Señor por cada uno de ustedes que nos han oído, han tenido paciencia. Amén, amén. Gracias, muchísimas gracias mis hermanos por haber compartido con nosotros esta palabra. Esta aquí ya casi me convierte ahorita, ¿verdad? Bendiciones para todos, hermanos. Gracias por su atención y que la paz de Cristo reine en cada corazón, de los que nos oyeron y de los que nos van a oír. Así es de que, mis hermanos, compartimos, es un evangelio sencillo. Aquí no estamos hablando de cosas de ciencia, estamos hablando de un evangelio que hasta un niño lo entendía en tiempos de Jesús. Sí, la ciencia de Dios. Así es. Así es de que, hermanos, simple y sencillo, así nomás, sin nada más que agregarle, exponemos lo que el maestro dijo y lo que él requiere de nosotros, que aceptemos ese deber de compartir a otros lo que el Señor nos ha dado. Si Jesús les dio a ellos 12 canastas de pan y 7 a otros, bueno, hermano, hay que hacerlo todos los días, hay que hacerlo. Los apóstoles hicieron su trabajo enseñando el fundamento de la iglesia. Así de que, mis hermanos, adelante. Si hay alguna necesidad, escríbanos, dejen su comentario ahí en qué podemos nosotros ser útiles para ustedes. En consejería, en todo, hermano, estamos a la orden. El tiempo, hermano, usted sabe. Si no, pues nosotros no sabríamos. Así de que paz y gozo siga con ustedes. En el nombre de Jesús.